Hola, muy buenas tardes queridos catequistas. De nuevo nos encontramos. Hoy veremos los retos y las novedades del directorio para la catequesis, nuestro nuevo directorio. Para comenzar, los invito a tener ese momento de calidad, ese momento de presencia. Hagamos conciencia que en todo momento, estemos donde estemos, estamos en Dios y adorémosle. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, qué alegría encontrarnos de nuevo. Y para aprovechar nuestro tiempo, vamos al grano. Pregunté a uno de los expertos que participaron en la elaboración del documento. Y él me ayudó a sintetizar un poco porque hay varias novedades que no podremos hablar de todas ellas, pero por lo menos hablaremos de 3 retos. Primeramente, alguno de los retos que nos presenta es el reto de la sociedad secularizada. Tenemos una sociedad secularizada en la que el fenómeno del alejamiento de la fe ha hecho que se vayan perdiendo los valores y el aprecio por lo sagrado. Se han puesto en tela de juicio grandes verdades fundamentales, incluso antropológicas. Entonces, desde allí vemos cómo vivir en esta sociedad secularizada que pretende hacer o vivir o actuar como si Dios no existiera es un demérito directamente contra la integridad y constitución antropológica de la persona misma, que por ser persona es trascendente y busca la trascendencia. Segundo punto, catequizado sin querigma. ¿Cuántas veces hemos encontrado en nuestras parroquias personas que, si bien llegan a la catequesis, sea por lo regular presacramental o catequesis ordinaria, simplemente por formarse, pero no han tenido un verdadero encuentro con Cristo, no han vivido el querigma, no han tenido esa experiencia existencial del encuentro con Cristo vivo, muerto y resucitado, que da la vida por ellos. Entonces, esa es otra realidad, que ya no se puede suponer el querigma. Siguiente. La cultura digital, que ya lo habíamos nombrado. Es imposible cerrar los ojos ante una cultura que antes podría decirse que eran los medios de comunicación digital. Es decir, podrían usarse o no usarse siendo medios, mas sin embargo decir cultura quiere decir que hay todo un contexto que nos influye y que nos está hablando de esta cultura digital. Hasta allí serían los 3 retos a los que nos lanza y que alcanza a visualizar este directorio de la catequesis. De allí podemos constatar
dos líneas fundamentales que aparecen en la primer parte como novedades. La primera, la unidad y relación entre querigma y catequesis. No podemos olvidar ni podemos suponer, como antes, que como catequetas y estudiosos de la catequesis sabíamos que la catequesis está dentro del proceso evangelizador de la Iglesia, donde primero está la acción misionera, donde entra el querigma como primer anuncio y después sigue la formación catequística, catecumenal, la inserción en la comunidad, para después pasar a lo que es la acción pastoral. Pues ahora no podemos suponer el querigma. Por lo tanto, este directorio hace suya la centralidad del querigma y nos expresa el querigma en sentido también trinitario, porque en Cristo es Dios mismo que se revela y el Padre y el Hijo nos dan al Espíritu Santo. Entonces, durante varios números de este documento veremos cómo se hace referencia a la relación entre querigma y catequesis, del número 57 al 60 en concreto. Muy bien. Otra de las notas importantes que conviene tener en cuenta es la nueva evangelización, pero como nosotros, algunos, ya tenemos más de 30, la nueva evangelización la recordamos desde los parámetros del pontificado de Juan Pablo II, que fue el que introdujo este término. Y recordamos, nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión. Pues bien, sigue siendo válidos, pero ahora hay dos características que son interesantes y novedosas que corresponden al estilo y peculiaridad del Papa Francisco. ¿Cuáles son? La catequesis en salida misionera y la misericordia como auténtica catequesis. Sí, nada más y nada menos. Entonces, esto concretamente lo podemos ver en los números del 48 al 54, algunas de estas características. Siguiente aspecto a considerar. El catequista. Nosotros sabemos que en la primera parte, la parte fundamental, nos apareció la identidad del catequista, la identidad de la catequesis y luego el catequista. Entonces, aquí la novedad no es tanto en cuanto a contenido propiamente dicho, sino desde la esencia, desde el fundamento. Es decir, el catequista no solo se interpreta, se coloca, se visualiza en el lugar de los agentes del pastoral, sino que hablar de catequista estamos hablando de algo fundamental. Por eso dijimos, está la revelación, dentro de esa revelación la identidad de la catequesis y dentro de la identidad de la catequesis, ¿quién la va a llevar a cabo? El catequista, casi queriendo nombrar la ministerialidad del catequista. No llega hasta allí, pero según los expertos me han dicho que tienen intenciones de seguir indagando y estudiando desde los orígenes de los primeros catequistas para fundamentar una visión ministerial reconocida pues a nivel de la Iglesia. Entonces, el catequista como necesario y fundamental, porque sin catequista pues no hay catequesis, ¿verdad?
El siguiente punto que abarca pues no solo la primera parte, sino hasta también la parte de las características del catequista, pero lo quise poner en este momento, es la mistagogía, que se refleja en diferentes partes, en las fuentes de la catequesis, cuando habla de la liturgia como fuente de catequesis, bueno, en otros momentos. Entonces, la mistagogía, ¿por qué? Porque vemos que hay diferentes apartados, les digo, nos habla cómo introducir al niño en el misterio, nos habla de la liturgia como expresión del misterio, de la simbología en la liturgia, de la expresividad, de la catequesis mistagógica, del catequista mistagogo. Entonces, por eso les digo, es un poco más amplia, no se puede decir que solo sea en la primera parte, sino que la mistagogía en varios momentos nos la va a estar señalando, así como nos va a estar enfatizando la parte querigmática. Y por último, simplemente hablando también de las fuentes de la catequesis, es decir, ya no solo nos dice la revelación, el magisterio, y la palabra de Dios sobre todo, pero aún más, nos habla también de la vida de los santos, el testimonio de los santos y de los mártires como fuente de la catequesis. Nos lo dice literalmente, no que no lo sepamos, sino que es el primer documento así eclesial catequístico que lo atestigua. También nos habla de la cultura cristiana como fuente de la catequesis y también, muy bien, como último punto de esta primera parte, de las novedades que quiero compartir con ustedes, tenemos las fuentes de la catequesis. Es decir, como otros documentos anteriores, nos habla, por supuesto, de la fuente de la catequesis principal, la palabra de Dios. Nos habla de la tradición como fuente de la catequesis, nos habla del magisterio como fuente de la catequesis y aparte nos habla de la liturgia también, del número 95 al 98, nos habla también de la liturgia como fuente de la catequesis, nos habla de las iglesias orientales, saben cómo valoran la liturgia, la iconografía y así algunos aspectos de las iglesias orientales, que también es muy interesante de ver esta novedad que está posteriormente, pero la quise hilar en este momento porque nos habla de ello, que están del número 290 al 292 sobre las iglesias orientales. También tenemos, nos señala allí, el testimonio y la vida de los mártires como fuente de la catequesis. ¿Conocen a este mártir? Claro, José Sánchez del Río. Muy bien. Entonces, así mismo nos va haciendo hincapié de otras fuentes, la liturgia, la teología, la cultura cristiana, hasta la belleza como fuente de la catequesis. Fíjense qué bonito, saben, como toda esta corriente y toda esta inspiración que ha habido de la teología estética, de la teología de la belleza, ¿verdad? Entonces, es muy fácil hablar de la verdad y de la bondad de Dios, pues también es hora de hablar de la belleza, porque la belleza también es fuente de catequesis. En fin, es otra de las novedades y la última que quería mencionarles en esta primer parte de nuestro directorio para la catequesis. Pasamos ahora a nuestra segunda parte, ¿recuerdan? La segunda parte que nos habla sobre los procesos, la pedagogía, el catecismo de la Iglesia Católica, la metodología y bueno, allí es donde quiero detenerme. En la metodología nos habla de
nos habla de la memoria. Fíjense qué interesante. La memoria como algo importante, elemento importante en nuestra catequesis. ¿Por qué? Porque la memoria en el pueblo de Israel ha sido parte fundamental e importante. Nuestra historia de salvación está enraizada en la historia de un pueblo que guardó ¿dónde? En su memoria, en su mente y en su corazón. Entonces la memoria es parte fundamental. Además sabemos que hablando del legado de nuestra raíz hebraica y judía, el memorial, la importancia que era para ellos el memorial, porque no era solo recordar, era actualizar esa vivencia, esa experiencia. Y sabemos cómo en la liturgia cristiana, católica, actual, o sea, se retomó eso desde los primeros cristianos, el memorial de que de la última cena, del sacrificio de Cristo, de la entrega de Jesús, actualizar el misterio, claro, por gracia y obra del Espíritu Santo. Pero es decir, la memoria es algo importante y saber enraizar nuestra experiencia de Dios desde nuestra memoria histórica, desde nuestra propia historia de vida, de fe, de historia de salvación, es algo hermoso. Entonces es importante esta novedad. Otra novedad que está también aquí en esta parte metodológica. Es novedad y a la vez no, porque siempre lo será, el lenguaje. El lenguaje yo creo que desde el inicio del mundo ha sido de las novedades más dinámicas, que siempre es novedad porque el lenguaje como que va caminando junto con nuestro ser y va cambiando, muy dinámico. Entonces el lenguaje como también algo novedoso, y claro, allí nos especifica algunos tipos de lenguaje que los menciono rápidamente: el lenguaje narrativo, el lenguaje autobiográfico, cómo ayuda para la catequesis de adultos, el lenguaje narrativo, cómo ayuda para experienciar, ¿verdad? Esto ya se usó hace años, pero retomar el lenguaje narrativo que ayuda tanto. No sé si algunos de ustedes recuerdan cómo los abuelos nos contaban las historias. Por lo menos yo nunca olvidaré el cuentito que mi papá nos contaba del Señor y el barrilito, del que se arrepintió y hasta que con las lágrimas llenó ese barrilito, se descubrió y se supo perdonado. En fin, narraciones, el lenguaje narrativo, el lenguaje del arte. Ay, nosotros tenemos una riqueza, desde la Edad Media tenemos un legado, y desde algunos años antes también, un legado riquísimo en cultura religiosa, de pintura, de arquitectura, o sea, de escultura. Tenemos una riqueza de cultura en el arte catequístico, que podemos, murales que narran la historia de la salvación, o sea, digo, que la expresan así pintada. Bueno, en fin, contemplando una escultura, una pintura, podemos dar una extraordinaria catequesis. Entonces, el lenguaje del arte. Otro, el lenguaje y los instrumentos digitales, que nada más y nada menos es una de las novedades a las que todos estábamos esperando abrirnos, porque no podemos ya dudarla. Las relaciones que se dan por los medios digitales, la vida que, cómo se vive ese juego entre la vida virtual y la vida real virtual, y la vida que también puede ser artificial virtual, y bueno, en fin, el lenguaje de la vida digital, que no lo podemos negar, las relaciones, el trabajo, los negocios, toda una gama de cultura que nos influye y nos involucra en este lenguaje, ¿verdad? De los instrumentos digitales. Muy bien, hasta allí sobre la segunda parte. Ahora vamos a concluir nuestra tercera y última parte
del Directorio General, del Directorio para la Catequesis, en cuanto a sus novedades. De esta parte quiero rescatar los contextos socioculturales. Nos habla aquí de la catequesis en los contextos socioculturales contemporáneos. Y pues les dijera, tan solo esta parte, con todas sus novedades que tiene, nos abarcaría toda la hora. Por eso, qué bueno que es la última, iremos mencionando y haremos énfasis en algo, pero es muy importante porque abarca varios puntos de singular novedad. Por ejemplo, empieza con la catequesis y la mentalidad científica. Es muy importante abarcar este punto y qué bueno que lo ha tocado este directorio, porque sabemos que ahora ya nuestros niños y jóvenes, y claro, y también los adultos jóvenes, nos hablan y fundamentan todo desde verdades científicas, que así les llaman ellos. O como decía aquel niño de 6 años a su abuela, ¿no? Que decía, la existencia de Dios no se puede comprobar científicamente, abuela. Pues no, ciertamente que no. Pero, es decir, hay una verdad, hay una cierta verdad y un nivel de verdad en las ciencias, qué bueno. Pero la fe alcanza verdades mucho más profundas. Y nos dice la Fides et Ratio, cuando la ciencia se deja iluminar por la fe, alcanza una verdad superior. En fin, hay mucho que decir en este ámbito, hay muchas preguntas desde los preadolescentes, del origen del mundo, de la evolución, X. Es decir, hay que saber estar bien preparados como catequistas para poder expresar y explicar esta unidad entre fe y razón, que no se contraponen, sino que se complementan, y que hay varios documentos del magisterio que pudiéramos estudiar que nos ayudan y nos instruyen en este aspecto, ¿verdad? Del diálogo entre la fe y la ciencia. Bueno, en fin. Otro de los contextos que aquí nos señala es el de la catequesis y la cultura digital, muy importante para nosotros como catequistas. Nos habla allí sobre lo positivo de la cultura digital, cómo ayuda a la comunicación, a crear comunidades, trabajo en equipo, a minorar las distancias, bueno, es decir, virtualmente acerca, o sea, el espacio y la distancia se hacen relativos y se puede hacer comunidad. Mas también nos habla de algunos de los aspectos negativos, de los cuales quiero yo leerles como lo menciona aquí literalmente. El ambiente digital también es un territorio de la soledad, de la manipulación, de la explotación y violencia, hasta llegar al extremo del dark web, ¿verdad? Que ustedes han escuchado ya. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de la dependencia, el aislamiento y la progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta. Y les digo un ejemplo de un niño conocido mío que jugaba pues en los medios, jugaba el boliche. Y cuando fue realmente al salón de boliche a jugar, ya cuando se dio cuenta que con su manita no podía, la bola de boliche, estaba traumado, desconcertado. ¿Por qué, papi? Si yo gano todos los juegos, o por lo menos 2, 3 los gano, y aquí ni siquiera puedo la bola del boliche, ¿no? O sea, cuando el niño entra al contacto de una realidad que es diferente a la realidad virtual, muy parecida,
pero entonces ahí nos damos cuenta que logra engañar, que logra sacar a la persona de su realidad. En fin, bueno, quería hacer énfasis porque estamos en riesgo, ¿verdad?, con nuestros jóvenes y niños, y algunos adultos ya también, pues más bien algunos jóvenes adultos que ya fueron los primeros que empezaron con este tipo de enfermedades y trastornos. En fin, seguimos con también cómo toca la transformación antropológica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una relación real de tú a tú, de encuentro, que una realidad virtual, que puedes cortar, suprimir, bloquear en el momento que quieras, y así sucesivamente en un amplio número de situaciones vemos cómo afecta lo antropológico, el desarrollo normal del ser humano en todos sus ambientes y en su ser mismo. Otro de los puntos que trata aquí, que es muy interesante, la cultura digital y el fenómeno religioso. Cómo se crea casi una idolatría a ciertos grupos, movimientos, situaciones, comunidades virtuales y hasta ritos virtuales. Es decir, hay cosas muy interesantes que pueden pasar en el fenómeno religioso, o sea que la cultura digital afecta también al fenómeno religioso. Así como también nosotros decimos, tenemos ya nosotros una cultura religiosa católica y la relacionamos, usamos esta cultura digital para el bien, como tantas personas que participan con toda su conciencia ahora en tiempo de pandemia, en la misa virtual y en vivo y con toda su conciencia entrega, muy bien, o sea, todo tiene sus aportes muy positivos y también sus aportes de riesgo. Muy bien, ¿cuál es otro de los puntos novedosos que trata aquí? La cultura digital y la cuestión educativa, que nada más y nada menos sabemos también que esta pandemia nos obligó a llevar la cultura educativa, ¿verdad?, dentro de la cultura digital. Entonces, sabemos también, claro, hay un aporte también muy bueno, como los padres se han involucrado, las madres, grandemente en la educación de sus hijos. Pero, sin embargo, también, bueno, después se verán las mermas de la cultura educativa en lo digital, porque también, ya sabes, copia, pega todo desde Google, del maestro Google, y bueno, en fin, que a veces hace falta hasta leer, escuchar, escribir, escucharme a mí mismo, transcribir, ¿no? En fin, es otro fenómeno, otro aspecto a considerar. El anuncio y catequesis en la era digital. De allí también quería leerles aquí un parrafito que es importante de tener en cuenta, que la Iglesia está llamada a reflexionar sobre la peculiar modalidad de buscar a los jóvenes digitales y poner al día las propias formas del anuncio del Evangelio con el lenguaje de las nuevas generaciones, pero sin digitalizar la catequesis, hacer grupos también de experiencia viva y promover la participación en los sacramentos y proponer todo lo que es la participación de la comunidad como sujeto de la catequesis. Bueno, en fin, igual nos habla de este continente digital en el que ya viven los jóvenes y niños que ya nacieron aquí y que nos habla de los emigrantes, ¿verdad? O los que no nacimos en la cultura digital, sino que apenas estamos aprendiendo a introducirnos en ella. Y bueno, asimismo nos invita tanto en lo positivo a digitalizarnos, a aprender, a involucrarnos con el anuncio del Evangelio, que podemos llegar en un ratito a todo el mundo,
y también nos invita a no, como se dice, no absolutizarlo. Hay muchas formas más que siguen siendo experiencia viva, testimonio vivo de comunidad creyente. En fin, y después tenemos otro punto muy importante, la catequesis en algunas cuestiones bioéticas, que saben a qué nos referimos, a tantas situaciones que han tocado hoy la realidad del pensamiento cristiano y de la moral cristiana, pero de la bioética. Hay una ley natural que debemos respetar, sobre todo en relación a los embriones, a concepción, el respeto también del embrión desde que se engendra el bebé hasta su muerte natural. Nos habla también de la eutanasia, de todas estas cosas que más bien tocan la bioética. Que los avances científicos tienen una finalidad de la plenitud, mejora de la vida, progreso de la medicina, del mejoramiento, ¿verdad? Del sí a la vida, no del cerrarnos a la vida. En fin, cuestiones de bioética muy interesante. La catequesis tiene que tocar esos temas, con jóvenes y adultos y todos, ¿verdad? De la manera adecuada y prudente, como ya sabemos. Después, asimismo también nos habla del compromiso ecológico, cómo los papas han hablado de esta conversión ecológica, cómo en nuestra catequesis no podemos dejar de hablar de la creación hermosísima que Dios nos dio y la autoridad sobre ella para cuidarla y custodiarla. Bueno, en fin, también nos habla de la catequesis y opción por los pobres, que hasta allí es donde yo terminaría, ¿verdad? Hablando de esta opción por los pobres, de las periferias existenciales, de las diferentes pobrezas a las que hoy nuestro mundo nos invita a llegar, a tocar esa puerta, la cultura del encuentro, los descartados y tantas situaciones de pobreza. Es decir, que abramos nuestros ojos, no solo hay la pobreza económica, sino la opción por los pobres es del Evangelio. Cristo optó netamente de una forma preferencial por los pobres. Y claro, desde los pobres económicamente y los pobres por diferentes circunstancias adversas, porque están en otro país donde no nacieron, porque son, ¿cómo se dice?, migrantes, porque son, de una raza específica o de una cultura o religión específica, en fin, de un color de piel. Es tiempo también de que nuestra catequesis sea claramente de una catequesis de opción por los pobres, que no quiere decir excluir a nadie, sino saber optar, dignificar y adelante. Hasta allí las novedades, las que elegí, tiene muchas más novedades, por algo es el nuevo directorio, aunque abarque los mismos temas, los está abordando de forma diferente. Entonces los invito a descubrir la belleza y la novedad de lo que es nuestro directorio para la catequesis 2020. Muchas gracias.